Buenos días, queridos estudiantes. Les saluda la profesora Zoila Lavado desde Lima. Esta es la asignatura de Ciencia y Tecnología para estudiantes de primero y segundo de secundaria. Hoy desarrollaremos la actividad número 2 que lleva por título Indago sobre la acción del jugo de limón. Para esta actividad vamos a tomar en cuenta la competencia Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Las capacidades serán: problematiza situaciones para hacer indagación, diseña estrategias para hacer indagación, genera y registra datos o información, analiza datos e información y evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación. En esta actividad vamos a elaborar como evidencia un diseño de indagación donde vamos a formular nuestra pregunta planteando la hipótesis, la vamos a contrastar para luego elaborar nuestras conclusiones sobre el efecto del jugo de limón en la oxidación de los alimentos y luego lo vamos a comunicar. Recuerda que para esta actividad vamos a tener 5 criterios de evaluación. El primero, formula una pregunta y hipótesis sobre la acción del jugo de limón en otros alimentos, considerando las variables independientes y dependientes. Segundo, propongo procedimientos, tiempo, materiales e instrumentos para poner a prueba mi hipótesis, teniendo en cuenta la manipulación y la medición de las variables, así como el control de la variable interviniente. Tercero, obtengo datos al realizar mis procedimientos y los organizo en una tabla u otro organizador y realizo los cálculos necesarios. Cuarto, comparo los datos y establezco relaciones de causalidad, similitud, diferencia u otro. También los comparo con mi hipótesis e información científica. Menciono si la hipótesis fue validada o no y elaboro una conclusión. Quinto, sustento con base en mis datos e información científica si mis conclusiones dieron respuesta a mi pregunta de indagación y si los procedimientos me ayudaron a validar mi hipótesis. Luego escribo un reporte de mi indagación. Bien, queridos estudiantes, ahora vamos a preguntarnos por qué se oxidan los alimentos. Como ves en la imagen, tenemos una manzana que está cortada y tiene una parte que está oxidada. Sabemos que los alimentos, en especial los frutos frescos y las verduras, que no contienen preservantes artificiales, se oscurecen cuando están en contacto con el ambiente. Sobre todo, el oxígeno comienza a realizar una serie de cambios en estos, ¿cierto? Este fenómeno se produce porque estos alimentos contienen enzimas que cuando entran en contacto con el aire ayudan a descomponer el alimento, transformando así sus componentes en otras sustancias, lo cual hace que cambien de sabor y apariencia. Vamos a ver que estas, una vez que han sido cortadas, comienzan primero a cambiar el color, tornándose un poco más rojizas. Bueno, ¿y a qué se debe esto? Cuando pelamos o cortamos una manzana, vamos a dañar sus células, ¿cierto? Entonces hacemos posible que las enzimas como el polifenol oxidasa que estaba en su interior salgan a la superficie cortada y al estar en contacto con el oxígeno del aire reaccionan. Los polifenol oxidasas provocan la oxidación en unos compuestos incoloros llamados polifenoles, para poder transformarlos en otros llamados quinonas, que sería el producto final. Las quinonas son unas sustancias incoloras y pueden reaccionar con ciertas sustancias para dar lugar a otro compuesto coloreado pigmentado. Esto es lo que sucede a veces en ciertos alimentos, como por ejemplo en las cebollas, en las papas o en los ajos cuando los cortamos y adquieren un color rosado, ¿cierto? Finalmente vamos a ver que las quinonas se van a reagrupar y sufren una oxidación y se transforman en un compuesto de color un poco más oscuro, de color rojo parduzco, llamado melanina, que es la responsable de ese color oscuro que está presente en la manzana cortada. Ojo también que nosotros tenemos esta sustancia llamada melanina que hace posible que nuestra piel se ponga más morena, sobre todo cuando estamos expuestos a ambientes o épocas calurosas, o sea, cuando nos vamos a la playa o a la piscina y estamos expuestos al sol. Nuestra piel se torna un poco más oscura gracias a la presencia de la melanina. Las frutas y verduras también
van a tener un proceso de oxidación, es decir, de oscurecimiento. Va a depender de muchos factores, entre ellos, por ejemplo, la temperatura ambiental. Hemos podido observar que en épocas de verano la reacción de oxidación de frutas y verduras es mucho más rápido que en invierno y también depende mucho de la altura. Como verás, estas favorecen la producción de estas enzimas. Es por eso que existen muchas prácticas locales y ancestrales que se utilizan para poder retardar este proceso. Por ejemplo, en mi casa cuando pelamos papas y las cortamos, antes de freírlas, las vamos a poner en un recipiente que contiene agua para evitar su oxidación. También en las mañanas cuando comemos una palta, siempre por lo general dejamos la pepa de la palta en el interior de la otra mitad y si no la vamos a dejar de ese modo, utilizamos el zumo de limón para preservar la palta y así evitar o retardar el proceso de oxidación. Bueno, aquí nos tendríamos que preguntar, ¿y qué contiene el limón que hace que la palta no se oxide tan rápido? Bueno, te contaré. El limón, al igual que otros cítricos, contiene vitamina C, que es el ácido ascórbico, el cual evita la oxidación de estos alimentos. La oxidación en los seres vivos es un cambio químico o una reacción química por la que ciertas sustancias van perdiendo electrones porque se les quita otras sustancias denominadas oxidantes y se transforman en radicales libres que son muy inestables y reactivos, pues en poquísimos segundos pueden formar más radicales libres que pueden dañar a nuestras células. La oxidación ocurre de forma natural en menor medida, pero también se da por la contaminación ambiental, por el estrés y otros factores. Los radicales libres aceleran el envejecimiento y el daño de nuestras células. Existen frutas y verduras que contienen de forma natural sustancias llamadas antioxidantes, que nosotros vamos a aprovechar a través de nuestra dieta diaria. Por eso es importante que consumas 5 alimentos frescos, ya sean frutas o verduras, diariamente para mantener nuestra salud en buen estado. Dentro de los antioxidantes podemos encontrar alimentos que contengan vitamina C, vitamina A, vitamina E y también encontramos a los polifenoles. Estos reaccionan con los radicales libres donándole electrones y así lo transforman en sustancias estables no reactivas. Dentro de los alimentos antioxidantes podemos encontrar a las zanahorias, los ajos, el limón, el tomate, las nueces, las uvas negras, el brócoli, la manzana, el cúrcuma, la cebolla, el té verde y los pimientos. Entonces, los polifenoles y la enzima polifenol oxidasa son sustancias que se hallan naturalmente en las células de las frutas y otros vegetales, ¿cierto? Y estas sustancias son liberadas por la ruptura de las células. En el caso de los polifenol oxidasas, actúan acelerando las reacciones químicas de la oxidación que se dan entre los polifenoles y el oxígeno. Como resultado de esto, se van a perder electrones y se transforman finalmente en sustancias llamadas quinonas. Estas son muy inestables y reaccionan rápidamente, por ejemplo, con ciertas sustancias, formando otras sustancias como pigmentos marrones, a los cuales nosotros llamamos melanoidinas. Ahora vamos a ver qué contiene el limón. La composición del jugo de limón: de cada 100 gramos de jugo de limón podemos obtener 89.3 gramos de agua. También contiene proteínas, vitamina C tiene en promedio 44,2 miligramos, calcio 18 miligramos, hierro medio miligramo, fósforo 14 miligramos, zinc 0,05 miligramos, vitamina A 1 microgramo, grasa 0,2 gramos y azúcares 9,7 gramos. Bueno, estos componentes, como verás, la vitamina C es la que tiene en mayor cantidad y esta es la que tiene propiedades antioxidantes. Ahora veamos,
Los flavonoides son pigmentos naturales presentes en los vegetales y que protegen al organismo del daño producido por agentes oxidantes, como por ejemplo cuando estamos expuestos a los rayos ultravioleta en época de verano o por la polución ambiental. Estas sustancias químicas están presentes en los alimentos. Es importante que consumamos frutas y verduras porque estas contienen propiedades antioxidantes que al ser consumidas pueden proteger y retardar algunos daños celulares en nuestro cuerpo. Ahora, jóvenes, vamos a empezar a trabajar nuestra indagación. Para esto te invito a que vayas a tu cocina y recolectes algunas frutas y verduras para luego cortarlas y ver si éstas se oscurecen o no. Toma en cuenta que debemos hacer cortes y dejarlos expuestos al ambiente por un tiempo. Bien, chicos, aquí tengo parte de los alimentos, que son las frutas y verduras, que vamos a observar si es que se oscurecen o no. Ahora es momento que respondamos por qué algunas frutas y verduras al ser cortadas se oscurecen. ¿Qué contienen esas frutas y verduras que no se han oscurecido? Recuerda responder estas preguntas en tu guía de actividades. Vamos a iniciar nuestra problematización en la indagación sobre el oscurecimiento de algunos alimentos. En esta actividad lo que buscamos es determinar por qué razón se oscurecen algunos alimentos. Si tienes dificultades para hacer tu indagación, te dejo aquí un video donde podrás observar todo el procedimiento de nuestra indagación, verificando cómo es que se oxidan algunos alimentos. Luego nos vamos a preguntar, ¿qué factores participan en este proceso de oscurecimiento u oxidación de los alimentos? ¿El área que se oscurece del alimento constituye una causa o es un efecto? Bien, queridos estudiantes, entonces empecemos planteándonos la pregunta de indagación. Podríamos preguntarnos, por ejemplo, ¿qué hace que los alimentos presenten zonas oscuras una vez que están cortados o pelados? Frente a esta pregunta de indagación, vamos a formular la siguiente hipótesis. Si los alimentos cortados o pelados son expuestos al ambiente, entonces estos presentarán zonas oscuras. La variable independiente serían los alimentos cortados o pelados expuestos al ambiente. La variable dependiente serían las zonas oscuras en los alimentos. ¿Y qué factores pueden afectar este efecto? Consideramos como variable interviniente la temperatura ambiental y la altitud. Ahora es momento de diseñar estrategias para poner a prueba nuestra hipótesis. Entonces, te sugiero que tomes en cuenta las siguientes preguntas para poder orientar nuestro trabajo. Primero, ¿qué acciones puedo plantear para poner a prueba mi hipótesis? ¿Qué materiales voy a utilizar? ¿Qué datos cuantitativos y cualitativos necesito obtener? ¿En qué alimentos voy a hacer mi prueba? ¿Cómo mediré el grado o área de oscurecimiento en el alimento? ¿Y con qué instrumento o instrumentos que tengo en casa voy a realizar la medición? ¿Cada cuánto tiempo observaré y mediré? ¿Cuántas veces mediré y por qué? Toma en cuenta también que para poder medir el área del alimento que vamos a observar, es necesario elegir un área y revisar cómo la obtenemos. Por ejemplo, yo te sugiero que utilices una superficie del alimento, que puede ser, por ejemplo, 1 centímetro cuadrado, 2 centímetros cuadrados como área. Esto lo deberás marcar y delimitar para el momento de tu experimentación. Luego nos vamos a preguntar, ¿cómo puedo comparar los efectos que ocurran o no en los alimentos? ¿Cómo hago el control de las variables intervinientes o factores que podrían afectar los resultados que espero? Bien, en este momento toma en cuenta que cuando vayas a ejecutar la parte experimental de tu indagación, utilices el mismo cuchillo. Por ejemplo, las frutas las coloques en un mismo lugar expuesto a una temperatura igual para todas
y vas a hacer la medición en el mismo tiempo a todas simultáneamente. Recuerda que debemos manipular muy bien las variables intervinientes como el tiempo y la temperatura. Por eso debemos medir esto en horas, en el mismo momento, todas las muestras, y también debemos dejarlas expuestas en el mismo lugar para que estén afectadas a la misma temperatura. Luego vamos a organizar todos nuestros datos en una tabla como se te presenta a continuación. Si vas a trabajar con la palta, recuerda que vamos a trabajar con un área de 2 centímetros cuadrados y esto lo vamos a trazar sobre la superficie de la palta. Te sugiero que una palta la cortes en 4 y marques el área delimitándola, de tal manera que vamos a tener 2 pruebas. Si trabajamos con la palta, debemos tomar en cuenta que cada área que has delimitado vas a colocar en la primera prueba una con jugo de limón y otra no le vas a agregar nada. En la segunda prueba vas a hacer lo mismo y luego estas 4 muestras las vas a observar en un tiempo de 1 hora, luego a las 2 horas, a las 3, a las 4 y a las 5 horas. Y vas a registrar tus resultados en esta tabla que se te presenta, indicando cuáles son las áreas oscuras en los alimentos. Vas a describir tu procedimiento, vas a hacer el análisis de tus resultados para elaborar tus conclusiones. Bien chicos, manos a la obra. Llegó el momento de alistar nuestros materiales y vamos a iniciar nuestro procedimiento experimental. Bueno chicos, ha llegado el momento de revisar cómo quedó nuestra palta y para esto vamos a observar cada una de las muestras. Las primeras que estamos enfocando aquí son aquellas que no se les ha agregado el zumo de limón y las segundas que estamos observando en este lugar sí tienen el jugo de limón en su superficie. Ha pasado ya 1 hora, son las 3:25 y prácticamente no vemos tanto cambio, ¿verdad? Bien chicos, vamos a iniciar nuestro reporte. Son las 4:25 y vamos a observar cómo se encuentran nuestras muestras. Primero observemos las que no tienen limón. Observamos. Ahora vamos a observar las que le agregamos limón. Ahí están observando que incluso todavía el limón se encuentra en la superficie. Vamos anotando y registrando estos cambios. Bueno chicos, y ahora estamos evaluando después de 3 horas de haber dejado expuesta nuestras muestras al ambiente. Vamos a hacer las siguientes observaciones. Recuerda que las muestras que se te presentan hacia el lado izquierdo son las que no tienen limón y las que se encuentran al lado derecho son las que presentan limón. Vamos a acercarnos un poco y observemos. La primera muestra no tiene limón y estamos viendo que se ha oxidado en los bordes. La segunda muestra no está oxidada. Esta es la muestra que contiene limón. Y esta también contiene limón. Bien chicos, ha llegado el momento de hacer nuestra última medición y como observas, tenemos al lado izquierdo aquellas muestras de palta que no se utilizó ninguna sustancia, solamente se hizo la delimitación del área, mientras que en el lado derecho estamos observando aquellas paltas que se le agregó el zumo de limón en el área de estudio. Veamos primero las que no contienen limón. Estamos observando el área, se ve una coloración oscura. Y las que tuvieron limón, estamos observando que permanecen todavía libres de oxidación. En la primera muestra y en la segunda muestra. Como verás,
Entonces podemos decir que el jugo de limón ayuda a preservar los alimentos, evitando lo que es el proceso de oxidación. Recuerda que en este momento vamos a tener en cuenta que para poder hacer la parte experimental requerimos por lo menos unas 6 horas, 5 horas de observación y 1 hora para realizar los ajustes, el análisis de todo lo que estamos obteniendo. También debes tomar en cuenta que debes repetir la prueba. Si tienes datos de varias pruebas, ¿qué cálculo puedes realizar? ¿Cómo podrías obtener un promedio, por ejemplo, ¿no? Y de qué manera puedes representar tus datos cuantitativos en una gráfica. Luego vas a analizar los datos e información y a partir de los datos que has anotado vas a responder a lo siguiente. Cuando terminas cada hora de observación, ¿qué diferencias has notado en las medidas del área que ha empezado a oscurecerse o oxidarse? ¿Tuvieron las muestras de alimento con jugo de limón o sin jugo de limón los mismos resultados? También te debes preguntar cómo sé que es fiable la información del texto que hemos leído. Luego vamos a comparar los datos con la información seleccionada y voy a escribir mi interpretación. A partir de los datos que he anotado voy a responder lo siguiente. Voy a comparar mis datos con la hipótesis y voy a escribir si esta fue validada o refutada. Y finalmente voy a escribir mis conclusiones. Voy a retomar mi pregunta de indagación para poder elaborar mis conclusiones. Recuerda que después de elaborar tus conclusiones vas a evaluar y comunicar el proceso de los resultados de tu indagación, explicando cuál fue el procedimiento o cuáles son los procedimientos que te permitieron validar tu hipótesis. Vas a escribir también un breve reporte de cómo has realizado tu indagación y cuáles fueron los resultados que obtuviste. Recuerda que has indagado sobre la acción del jugo de limón frente a la oxidación de ciertos alimentos y estás utilizando estos resultados junto con otra información como una evidencia valiosa y va a ser un sustento para poder elaborar algunas recomendaciones a fin de que tus alimentos no pierdan sus antioxidantes y además puedan beneficiar nuestra salud y sobre todo proteger nuestro sistema inmunológico. Por esa razón, al final de tu actividad deberás elaborar este cuadro, donde vas a tomar en cuenta los datos, las conclusiones u otra información de tu indagación que te va a servir de sustento para brindar recomendaciones a tus familiares y a los miembros de tu comunidad. Finalmente, vamos a evaluarnos bajo estos criterios de evaluación indicando si tuvimos logros o estamos en proceso de lograrlo y qué podemos hacer para mejorar nuestro aprendizaje. Bien, queridos estudiantes, ha llegado a la parte final de nuestras actividades y conmigo será hasta la próxima oportunidad. Nos vemos.